Santiago 1, versículos del 5 al 8, pero quiero leer desde el versículo 1 porque nos va a servir de contexto a los versículos que vamos a leer hoy. Les quiero pedir que se pongan de pie para leer la palabra del Señor. Santiago 1, del 1 al 8. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Padre, en esta tarde yo te pido, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu que mora en nosotros, Señor, ponga en nosotros el deseo de escuchar tu voz, el deseo de poner tu palabra en práctica, y que podamos escuchar tu voz en esta tarde, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero comenzar con una corta introducción, con un repaso del mensaje pasado, porque es parte del mensaje de hoy. Y dijimos que Santiago es el autor de la carta, y esta carta está dirigida a los cristianos que fueron esparcidos por diferentes regiones debido a una gran persecución. Santiago sabía que estaban siendo perseguidos por su fe y que estaban expuestos a diversas pruebas y a dificultades. Santiago se ve en la necesidad de escribirle para que no olvidaran quiénes eran ellos en Jesucristo. Que no olvidaran que a pesar de la prueba y la dificultad en la que se encontraba, Dios estaba con ellos. Y el domingo pasado dijimos que las pruebas son una realidad en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Todos vamos a pasar por pruebas. Estamos pasando por pruebas y vamos a pasar por pruebas. Pero vimos que Dios mismo nos dice que en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras dificultades podemos gozarnos. Podemos gozarnos. Algo que el mundo no puede hacer. Podemos tener gozo, y ese gozo es la seguridad y la confianza de que en medio de la prueba, de que en medio de la dificultad, Dios cumplirá lo que ha prometido. Dios cumplirá sus propósitos. ¿Por qué? Porque nuestras pruebas, nuestras dificultades no existen fuera de los planes de Dios. No hay ninguna prueba en nuestras vidas que no tenga un propósito divino. Toda prueba tiene un propósito de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestras pruebas? Ellas producen paciencia. Ellas producen paciencia. Y dijimos que paciencia es perseverar. Paciencia es perseverar no importando lo grande y lo largo que sea la prueba. Pero saber que la prueba produce paciencia no es suficiente. Dijimos que el propósito de las pruebas se va a cumplir si respondemos a ellas apropiadamente. Santiago nos dice que la paciencia produce el resultado perfecto. Santiago nos dice que las pruebas y dificultades a las que nos enfrentamos producen paciencia y a la vez producen madurez. Producen madurez.
El mensaje de Santiago es que tengamos gozo en medio de las pruebas, porque las pruebas producen paciencia y la paciencia produce madurez. Iglesia, y esa madurez, esa perfección y ese completamiento es lo que nos va a preparar para la próxima prueba, porque viene. Y está garantizado que en el mañana vamos a pasar por diversas pruebas. No importa por lo que estés pasando. Las pruebas son oportunidades que Dios nos da para depender y confiar en Él. Y para que podamos ser maduros, para que podamos crecer en madurez, para que podamos ser completos y perfectos, para que no desperdiciemos nuestras pruebas, porque Dios va a traer algo bueno en ellas. Amén. Punto número 1 del mensaje de hoy: la madurez espiritual requiere sabiduría. Santiago, después que nos dice que las pruebas son oportunidades para crecer y para madurar, él continúa hablando de algo que todo cristiano necesita durante la prueba. Para que el cristiano pueda beneficiarse de las pruebas, de sus resultados, necesita la sabiduría de Dios. La sabiduría que Dios promete dar si simplemente le preguntamos. El versículo 5 dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una cosa, iglesia, no podemos sacar este versículo de contexto. Este versículo le pertenece a los primeros 4 versículos. Necesitamos sabiduría. Y la buena noticia es que si nos falta sabiduría en medio de la prueba, podemos pedírsela a Dios que da abundantemente. La sabiduría no es opcional en las pruebas. Porque solo a través de la sabiduría es que podemos reconocer los propósitos de las pruebas y responder apropiadamente a ellas. Punto número 2. La sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? De acuerdo al diccionario WordPress en línea, que es el que yo uso mucho, sabiduría es conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Esa no es la sabiduría que habla Santiago. La sabiduría que menciona Santiago no es cualquier sabiduría. La sabiduría que menciona Santiago es la sabiduría de Dios. Sabiduría divina. La sabiduría que da a Dios, que regala a Dios. Y para el creyente, para los que creen en Jesucristo, para los que siguen a Dios, cualquier definición que se le dé a la sabiduría debe comenzar con el temor del Señor. Porque en Proverbios 1:7 leemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea que para tener sabiduría, esa sabiduría de Dios, tenemos que temerle a Dios. G.I. Packer, en su comentario de Santiago, escribió: no podemos hacer nuestra la sabiduría divina sin antes habernos hecho humildes, susceptibles de aprender, en actitud de reverencia ante la santidad y soberanía de Dios, reconociendo nuestra propia pequeñez, desconfiando de nuestros propios pensamientos y dispuestos a que nuestra mente experimente una transformación. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría de Dios comienza al nosotros contemplar el carácter de Dios, que resulta viviendo una vida que glorifique a Dios, caminando en los caminos de Dios. Douglas Moo,
también en su comentario de Santiago, escribió: la sabiduría es el medio por el cual los creyentes pueden tanto discernir como llevar a cabo la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios es discernir, saber cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. En otras palabras, sabiduría es conocer los propósitos de Dios y ponerlos en práctica. ¿Y cómo conocemos los propósitos de Dios? A través de su palabra. Sabiduría es saber el qué, el cómo, cuándo y por qué de Dios. Sabiduría no es mucho conocimiento acá arriba. Sabiduría es saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo. Miren, hay muchas iglesias, hay muchas personas que saben mucho hasta que le pasan las cosas, hasta que se encuentran con la prueba. Cuando le pasan las cosas, ¿qué hacen? No ponen en práctica nada de lo que saben o hacen lo contrario a lo que saben. Esa es la sabiduría humana. La sabiduría humana que nos dice que tenemos que quejarnos. La sabiduría humana que nos dice que tenemos que escapar de las pruebas. La sabiduría humana que nos hace preguntar: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? Iglesia, necesitamos la sabiduría de Dios. Solo con la sabiduría de Dios es que podemos discernir, saber los propósitos de Dios en nuestras pruebas, en medio de la prueba. Solo con la sabiduría de Dios es que podemos responder apropiadamente a nuestras pruebas. Y solo con la sabiduría de Dios es que podemos recibir los beneficios de nuestras pruebas. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo recibimos la sabiduría de Dios? Dijimos que parte de ella es estudiar la palabra del Señor. Pero miren el punto número 3, orar con fe, el versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, vaya y léase las cartas, vaya y léase las manos, busquen el horóscopo, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Qué interesante, ¿verdad? La sabiduría de Dios viene de Dios. Vayan a Él con la seguridad de que recibirán sabiduría. Tenemos la certeza de que Dios nos dará la sabiduría necesaria. Y cuando digo necesaria, me refiero a abundantemente para nosotros soportar la prueba. ¿Para qué? Para tener gozo, para discernir los propósitos de Dios en nuestras pruebas, para responder apropiadamente a nuestras pruebas y para recibir los beneficios de nuestras pruebas. La sabiduría de Dios viene de Dios. ¿Y cómo se la pedimos? En oración. En oración. Le pedimos a Dios en oración. Pedir es orar. Pedir es ir delante de la presencia de Dios humilde y necesitado. Pedir es ir delante de la presencia de Dios porque sabes que depende de Él. Y eso es lo que hace la oración cuando nos acercamos a Dios. En oración le decimos a Dios: Dios, te necesito. Solo no puedo. Dependo de ti. Mira mis pruebas. Santiago nos dice: acérquense a Dios y pídanle sabiduría,
Oren, confíen y dependan de Él. Versículos 6 y 7. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando habla de una ola, no está hablando de la ola que rompe, que se levanta y rompe en las piedras. Está hablando de las olas en el medio del mar que suben y bajan. Y no se sabe si usted pone un barco que no tiene motor o que no tiene velas en medio del mar, esas olas van a llevar ese bote a todo lugar, sin ninguna dirección. Iglesia, podemos acercarnos a Dios y pedirle. ¿Cómo? En oración. Pero tenemos que pedir con la actitud correcta. Tenemos que pedir con fe. Esa es nuestra actitud. Cuando nos enfrentamos a Dios en oración, tenemos que pedirle con fe. En Hebreos 11:1 nos dice lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que podemos acercarnos a Dios y pedirle sin dudar. Eso significa que podemos acercarnos a Dios y pedirle con certeza y convicción, con seguridad. En medio de la prueba, iglesia, no importando por lo que estemos pasando, podemos ir confiadamente delante de Dios. Con certeza y convicción. Con certeza y convicción. ¡Qué bendición! Con certeza y convicción de que Él va a suplir la sabiduría suficiente para que podamos soportar la prueba, para que podamos tener gozo en medio de ella. Iglesia, si yo sé que Dios tiene la solución, si yo sé que Dios tiene la solución a mi problema, yo no voy donde Dios a decirle, Padre, si tú quieres, ayúdame. Si tú quieres, puedes ayudarme. No estoy seguro si me puedes ayudar. Si puedes, ayúdame, por favor. Tampoco es orar con un tono de exigencia. Vamos delante de la presencia de Dios con humildad, con necesidad y dependencia. Y tenemos que tener cuidado de no dudar. Porque ¿qué pasa con el que duda? Dice Santiago que es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, dice el versículo 8, es una persona de doble ánimo. El que duda es aquel que es inconsistente. Dice el versículo 8 de doble ánimo, es inestable. Un día está aquí y mañana está allá. Hoy cree esto y mañana cree lo otro. El que duda es aquel que quiere la sabiduría de Dios un día y la sabiduría del mundo otro día. Es inestable. El que duda es aquel que confía en Dios un día y confía en sí mismo el otro. El que duda no cree que Dios es todopoderoso. El que duda no cree que Dios es suficiente. El que duda no cree que Dios puede suplir la sabiduría que nos ayuda a soportar la prueba.
El que duda no cree que las pruebas tienen un propósito divino. El que duda no tiene gozo en las pruebas. Y el que duda, dice el versículo 7, no recibirá sabiduría de Dios. Si te falta sabiduría en medio de la prueba, pídesela a Dios. Pídesela con la certeza y convicción de que Él da abundantemente. Abundantemente. Quiero concluir volviendo a leer el versículo 5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo 5, iglesia, es una promesa maravillosa para nosotros. Una maravillosa promesa para el creyente. ¿Por qué Santiago puede hacer esa maravillosa promesa? ¿Por qué Santiago puede escribir, pide, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, Él te va a dar sabiduría abundantemente, sin reproche? Porque Santiago sabía que Dios es generoso. Porque la generosidad es parte de la naturaleza de Dios. También me llama la atención lo fácil que es adquirir la sabiduría de Dios. Pídesela. ¿Por qué algo tan importante como la sabiduría de Dios puede ser tan fácil de adquirir? Porque Dios es generoso. Él es generoso. Iglesia, Dios quiere darnos sabiduría. Especialmente cuando nos encontramos en diversas pruebas. Dios desea darnos sabiduría. Él da abundantemente porque Él nos ama. Y no solo da abundantemente, dice que Él da abundantemente ¿a quién? A todos. Aquel que tiene fe y no duda. Él no muestra favoritismo de ninguna clase. Y eso, iglesia, morada de Dios, son buenas noticias para nosotros en esta mañana. Son buenas noticias porque tú y yo cristianos mediocres. Tú y yo, me incluyo también yo, tú y yo podemos recibir sabiduría de parte de Dios. Y eso, iglesia, son tremendas noticias para nosotros. La sabiduría que necesitamos en medio de las pruebas no está limitada solo a ciertas personas. Tú y yo podemos recibir esa sabiduría. Él da a todos abundantemente y sin reproche. Sin reproche, o sea que Él se deleita en darnos sabiduría. Pregunto nuevamente, ¿quiénes están pasando por pruebas y dificultades? ¿Qué tal si oramos en medio de la prueba y le pedimos a Dios sabiduría? ¿Qué tal si oramos con humildad, necesidad y dependencia? ¿Qué tal si oramos sin dudar? ¿Qué tal si oramos con fe? Sabiendo que Él es generoso y da a todos abundantemente. Diana. Iglesia, gózate cuando te encuentres en diversas pruebas.
Gózate cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. Posiblemente la prueba es dura, es difícil. Posiblemente la prueba es larga. Y la realidad, iglesia, es que aunque podemos tener gozo en medio de la prueba, la realidad es que puede haber confusión, puede haber desesperación en nuestras vidas, podemos sentirnos tristes, podemos llorar, como dijimos el domingo pasado. Hay la posibilidad de que la prueba sea tan fuerte y difícil y tan larga que sientes confusión y desesperación. Y si ese eres tú en esta mañana, si ese eres tú, la palabra de Dios te dice que te acerques a Dios en oración y le pidas sabiduría. Ora, confía, depende de Él. Vayan a Él con la seguridad de que recibirán sabiduría. Ahora, la sabiduría que yo voy a recibir en mi prueba va a ser diferente a la sabiduría que tú vas a recibir para tu prueba. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a orar por ustedes, por sus pruebas, para que ustedes reciban sabiduría. Vuelvo a decirte en esta mañana, no te rindas. No te rindas, permanece firme en el Señor y Él nos va a dar la victoria. Esa sabiduría que Él nos da, nos va a dar la victoria. Y la victoria no es que se resuelva nuestro problema. La victoria no es que se acaben nuestros sufrimientos, nuestras pruebas. La victoria está en ser obedientes. De que pase lo que pase, estaremos confiados. De que pase lo que pase, tendremos gozo. De que pase lo que pase, vamos a ser pacientes. Y pase lo que pase, vamos a crecer en madurez. Oremos. Gracias, Padre. Señor, nos acercamos a ti en esta mañana, humildes, necesitados, y dependemos de ti, Señor. Humildes, Señor, sabemos que sin ti no somos nada. Sin ti no podemos. Con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, es imposible pasar las pruebas. Te necesitamos a ti, Señor. Dependemos de ti. Y si nos falta humildad, si nos falta necesidad de ti y esa dependencia, yo te pido que tú la pongas en nuestros corazones. Miren esta tarde, mis hermanos que sienten confusión y desesperación. Mis hermanos que están tristes y lloran por sus pruebas. Yo te pido, Señor, que quita todo orgullo de su corazón para que puedan ir delante de ti a pedir sabiduría. Pedir sabiduría, sabiendo que tú eres generoso y das a todos abundantemente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Iglesia, oren, confíen y dependan de Él. Vayan a Él con la seguridad de que recibirán sabiduría. Antes de terminar, quiero recordarles que estas tarjetitas no solamente son para las personas que vienen por primera vez. Si tú tienes una dirección
nueva, un teléfono nuevo, un correo electrónico nuevo. Si tienes peticiones de oración, pueden usarla también. Están en español y están en inglés. Las pueden poner en el plato de las ofrendas. Recibamos la bendición, pastora. Tú la pones, Mateo. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Dios les bendiga, iglesia, y la iglesia morada de Dios dice: